en Buenaventura todos son como una familia gigante, entonces las puertas de las casas están siempre abiertas. Viví muy encerrada en cierta época difícil de la familia. Yo nunca me había imaginado saliendo del país o soñando con tener una carrera internacional o algo así. Si te hablan del Chocó, si te hablan de Buenaventura, si te hablan de Cali, si te hablan de Tumaco, por supuesto que estamos en el Pacífico. Y hoy les tengo otra invitada que vino acá a nuestro estudio. Ella es la maestra Betty Garcés, soprano. La mujer que tiene ese vozarrón del Pacífico que es espectacular y que se las tengo como invitada hoy aquí en Pacífico. Es más, maestra, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un orgullo tenerla aquí. Yoreli, yo estoy súper contenta de poder acompañarte. Gracias por esta invitación, gracias por insistir. Porque los tiempos a veces no dan, pero todo se dio para que pudiéramos compartir hoy un poquito. Gracias. Y qué rico esa sonrisa, esa mirada y esa acogida, maestra, porque eso es nuestro Pacífico, ¿no? Así es, así es. Entonces, empecemos hablando, como siempre, de esa infancia tuya. Ese Buenaventura en donde naciste. ¿Cómo fue esa infancia, maestra Betty? Bueno, esa infancia fue divina. Yo creo que la mayoría de las personas de Buenaventura del Pacífico que te cuenten sobre su infancia van a decir que fue muy bonita. Porque fue una infancia muy inocente, ¿no? De los niños jugando en la calle, de bañarnos en el aguacero, ¿no? De que en Buenaventura todos son como una familia gigante, entonces las puertas de las casas están siempre abiertas y los vecinos sentados en el andén. Entonces todos los niños, como la familia, jugando por allí, muy colorida, ¿no? Yo recuerdo haber sido muy feliz en esa etapa, en esa pequeña etapa. Recuerdo mucho las calles llenas de música a todo volumen. Y una de las casas donde había más bulla era mi casa, porque mi papá era amante de la música salsa. Me encanta. Y justamente ayer, bueno, el Día del Padre, estaba recordando muchísimo y recordaba los bafles, esos gigantescos que tenía y los sacaba al balcón, como quien dice, todo el mundo dése cuenta de que José Garcés tiene su colección de música y todo el mundo disfrutaba con ello. Así que sí, estuvo muy llena de música, sobre todo salsa, ¿no? Por mi papá. Y obviamente la música folclórica del Pacífico, los arrullos, ¿no? Las chirimías, las procesiones, todo este colorido vive en mí y me encanta recordarlo, me encanta sacarlo siempre porque es como una parte que cobra vida de nuevo, ¿no? Ya no existe, ya no está, ya cuando voy a Buenaventura es otra cosa. Pero aquellos recuerdos son simplemente hermosos, impresionantes para mí. Maravillosos esos recuerdos de la infancia y de verdad que se me eriza la piel porque todo eso que mencionas es lo que somos. Sí. Lo hablaba con el maestro Hugo Candelario, con todo lo que hemos hablado y es la infancia en el Pacífico es otro nivel. Es una infancia maravillosa, maestra, pero ¿usted hasta cuándo está en Buenaventura? ¿Hasta cuándo vive en Buenaventura? ¿Hizo allá la primaria, el bachillerato? ¿Cómo fue ese proceso? Yo hice la primaria y parte del bachillerato. A los 14 años me vine a vivir a Cali. Bueno, estamos en Bogotá. Me fui a vivir a Cali. Y empezó otra etapa totalmente diferente, otra vida, otra visión, yo creo que otro enfoque. Sí, yo no entendía muy bien por qué mis papás me estaban mandando para Cali. Eso fue un poco difícil porque me sentí como un poco abandonada. A los 14 años uno viviendo solo en una ciudad nueva, es como que, ok, a los 14 años tú eres un niño. Claro. ¿No? Pero mis papás tenían una visión más amplia para nosotras y querían que experimentáramos cosas que el entorno de pronto en ese momento claro, no nos lo podía dar, ¿no? Por un lado, el tema de la educación, las universidades. Por otro lado,
es una realidad. Lastimosamente comenzaba a vivirse muy de cerca el tema de la violencia. En Buenaventura. Sí, porque muchos vecinos, de los amiguitos con los que corríamos en la calle, ya yo no los volví a ver y yo no sabía, se fueron o qué pasó. Años después fue que me di cuenta de que lastimosamente muchos de ellos fueron o reclutados por las fuerzas paramilitares o fueron asesinados. Entonces, ellos estaban tratando de protegernos de esa realidad que se acercaba, aunque yo no la percibía. Y mira que eso lo tenemos en común. ¿Verdad? A mí me mandaron también fuera de mi casa a los 11 años. A los 11. Y en esa época lo mismo, yo decía, yo lloraba. O sea, yo soy súper consentida y entonces uno era como, ¿pero por qué? Sí, sí, sí. Pero mira que yo siento, maestra Betty, y usted me lo dirá, que eso le va creando a uno como esa fuerza, como esa autonomía, pero al mismo tiempo uno no suelta sus raíces, ¿no? Sí. O sea, y entonces, ¿y usted llega sola a Cali o con sus hermanas? ¿Fueron llegando las demás luego? ¿Cuántos hermanos son? A ver, somos 3 hermanas de verdad, digámoslo así. Del matrimonio. De matrimonio. Pero tú sabes que allá en Buenaventura o en el Pacífico, todo mundo es familia, sí, ¿no? Entonces, yo crecí con la prima que era la hija del hermano de mi mamá, que murió muy pronto, y la hija de la hermana de mi papá, que también murió muy pronto. O sea, éramos 6. Un combo grande. Un combo grande. Entonces, te imaginas la casa siempre bullosa, los gritos por acá, las peleas por acá, pero fue tan hermoso, ¿sí? Y yo me vine a los 14, como te digo. Mi hermana Adriana se vino antes, también a los 14, o sea, se volvió tradición. Volvimos a coincidir. ¿No? ¿Verdad? Sí. Tenemos que seguir charlando. Se volvió tradición para mis papás a los 14 años mandarnos fuera para... Bueno, empezar a mirar esos otros horizontes. Exacto. Y bueno, ¿cómo llega la música? Ya hablábamos de que el picó, mejor dicho, el bafle gigante en la casa con la música a todo volumen. Pero ¿cuándo, maestra, usted dice, esto es lo mío, lo lírico, a cantar? ¿Cuándo se acerca usted a la música? A ver, la música siempre se acercó a mí. Y yo creo que este camino, a pesar de que yo no tenía espacio en mi mente para soñar con todo esto, siempre estaba por allí como, esto es para ti, como, ¿no? Buscándome. Yo cuento siempre que los primeros encuentros con el canto fueron a raíz de la pérdida de mi abuela materna, cuando yo aún vivía en Buenaventura. Yo tenía que más o menos 10, 11 años, no recuerdo exactamente, cuando mi abuela murió. Y es que mi abuela era la figura que me dio amor, que me enseñó a poder abrirme, porque lastimosamente siempre en las familias hay dificultades. Claro. Y yo viví muy encerrada en cierta época difícil de la familia, sin comunicarme con papá, con mamá, con los hermanos. Teníamos dificultades en casa, mi papá y mi mamá. Bueno, para no hacer la historia muy larga, era difícil, pero mi abuela siempre estuvo allí. Mi abuela era sorda. Mi abuela era sorda y mi abuelo era ciego. Ay, qué y es impresión, increíble porque no necesitábamos palabras. Ella vivía en la primera planta y nosotros arriba. Yo cada mañana me bajaba, llegaba, abuela... No necesitaba decir una sola palabra, el abrazo y venga, y me sentaba en el regazo. Nos sentábamos a ver pasar los carros y me susurraba, mi kendengueje, mi kendengueje. Y toda esa ternura, todo ese amor lo recibí de ella cuando no podía recibirlo del resto de mi familia. Así que eso es muy importante para un niño poder contar con un polo a tierra, claro, ¿no? Aún en esas situaciones difíciles. Entonces, cuando mi abuela murió, lastimosamente, yo me quedé muy sola. La niña feliz que corría por las calles y todo, en esa etapa de la vida, estaba vuelta a nada. Porque además estaba viviendo bullying en el colegio y no tenía como muchas capacidades de comunicarme. De comunicación, sí. Era súper callada. Y entonces
claro, cuando ella murió, todas estas emociones empezaban a fluir, que yo no tenía forma de saber qué era lo que me estaba pasando, Claro. ni de hablar con nadie. Entonces yo me fui a mi cuarto favorito, que era el cuarto de San Alejo. Sí, En donde todos allá, lo guardaban todos todos. los chécheres, pero también los libros de matemática de mi papá y las pinturas de mi mamá. Sí. Entonces era los chécheres, pero bonitos. Sí. Y allá me encerré, es decir, no había puerta, pero me quedé allá por muchos días tratando de procesar esto. Y empecé a llorar, un día empecé a llorar simplemente, y de tanto gemir y de tanto tratar de expresar, empecé a cantar mi dolor, a cantar mi Esto es desesperación. hermoso, sí. Desde lo profundo. No eran melodías sin palabras, pero era desde mi ser. Desde sus entrañas, Desde o sea, mis sacando entrañas. todo eso que tenía ahí. Exacto. Y yo siempre digo, eso fue un momento revelación por un lado, y un momento de sanidad, que el único que sabía por lo que estaba pasando era Dios, y sabía que necesitaba algo que me ayudara a sobreponerme de Claro. esto. Y me regaló el canto. Maestra, entonces usted llega a Cali entra a estudiar música o cómo es ahí? Yo llegué a Cali a terminar el colegio. Llegué Cierto, sí. como en 9º grado. 14 años. Sí, estaba todavía muy, muy pollita. Pero entonces mi hermana, Adriana, que ya estaba allí, se dio cuenta de que habían exámenes de admisión para música en el conservatorio Don Ok, María Valencia. sí. Y me dijo, mira, yo tenía una guitarra que me regalaron mis papás, que nunca la pude tocar en Buenaventura porque no había un profesor. Sí. Entonces ella dijo, esta es la oportunidad. No, preséntate, llevas tu guitarra y comienzas a aprender la guitarra por fin. Pero no era así tan fácil. No era llegar No con era la guitarra. llegar, buenos, enséñeme, no. No, yo tenía que prepararme, claro, porque Claro. es que yo no tenía ni idea, bueno, conservatorio, ¿qué es eso? No, ni idea. Pero bueno, me preparé con una profesora, una pieza que me enseñó, y ella me dijo, es difícil que te den un cupo porque siempre hay muchos participantes. Ajá. Entonces, si te inscribes a otro instrumento, tienes más posibilidades. Ah, ok. Me dijo, si quieres, podrías inscribirte a canto y te acompañas con la guitarra, y entonces allí vemos qué pasa. Entonces, eso fue justamente lo que hice. Me presenté a guitarra y a canto, y me preparé, además de la obra para guitarra, una canción, una balada que estaba de moda en ese tiempo, se llama Hijo de la Luna, de Mecano. Ok, sí. ¿No? Ujú. Y ya, me presenté, primero hice el de guitarra, el examen de guitarra, súper nerviosa, era la única mujer, la más chiquita de todos, y bueno, yo no sé cómo pasé ese examen, pero así, raspado. Pero lo pasó. Pero lo pasé. Que era lo importante y el objetivo. Y 2 días después, bueno, no sé si exactamente una semana después o qué, tocaba presentarme para canto. Para canto. Entonces llegué con mis jeansitos así súper, Súper tranquilo. sí, fresca. Y nada, y canté mi balada, Hijo de la Luna. Y wow. Y bueno, yo no sé, les gustó, ya luego me hicieron un par de ejercicios para mirar mis capacidades y todo. Y ya, eso fue todo, y al final, una semana después, salieron los resultados y me dieron el cupo para canto y no para guitarra. La guitarra dejémosla ahí. Déjala allí, mi amor. Sí, una cosa así, como que la vida reorganizándote. Me encanta. Porque la vida es eso. La vida te va dando los pasos, y cuando dejas todo como en manos de Dios, no sé si se cree en Dios, Sí, o bueno, total. en el universo, todo se va prestando para que esto suceda. Bueno, maestra, entonces usted está ahí en el observatorio, bueno, todo esto, pero ¿cómo llega esta mujer espectacular que tengo yo aquí al frente a llegar a Europa? O sea, a estar en estos grandes escenarios, a hacer esa voz que nos pone, mejor dicho, de la pielcita Ay, tan ahí. hermosa, tan bonita. Mira que justamente lo que tú dices, yo sí creo en Dios, y creo totalmente que este camino ha estado planeado
incluso antes de que yo me diera cuenta de que tenía el talento para esto, porque cada cosa se ha ido dando, cada persona ha sido puesta con un propósito, y no, me parece increíble. Y cuando yo estaba en la mitad de mis estudios en el conservatorio, llegó el maestro Francisco Vergara, cantante caleño, que trabajó 30 años en la Ópera de Colonia, en Alemania. Y él llegaba para hacerse cargo del taller de ópera. Y entonces la maestra, en ese momento la maestra Ivonne, hizo un conciertito para él, con todos nosotros. Y nos escuchó y bueno, al día siguiente, esa misma noche me dice la maestra, el maestro quiere hablar contigo. Y yo, ay, bueno, me hice mal, ¿qué pasó? Y entonces, a la mañana siguiente charlamos. Y él me decía que consideraba que tenía un talento que se podía seguir puliendo, ¿no? Que veía futuro y que quería como invitarme a que pensara en la posibilidad de irme al extranjero a seguirme especializando. En ese momento todo hizo como... Se abrió tu mente. El panorama totalmente, porque ciertamente ya me gustaba mucho lo que hacía, pero mi futuro, mi visión era, listo, termino, puedo enseñar en la Universidad del Valle o en el conservatorio, podemos hacer conciertos por el Valle del Cauca. Era muy chiquita la visión, que sin demeritar, ¿no? Cada una de las cosas, que es un honor trabajar en estas instituciones, pero mucho más adelante, ya cuando uno tenga la experiencia. Claro. Pero yo nunca me había imaginado saliendo del país o soñando con tener una carrera internacional o algo así. Esas cosas, los estudiantes que estaban más avanzados hablaban de eso y soñaban con eso. Y yo decía, ay, qué chévere, a ellos les va a pasar. Es que ve, bacano, qué chévere. Ay, qué bacano. Pero yo nunca pensé que eso me fuera a pasar a mí. Ay, qué Entonces, el maestro Francisco es una figura impresionante en mi vida, porque además de haber visto el talento, de haberme impulsado para que soñara con ello, él se puso a la labor de conseguir una beca privada para mí. Habló con sus amigos, hicimos una vaca, ¿no? Entre gente que lo conocía a él, gente que me conocía a mí, gente que iba a los conciertos. Él me presentaba y decía, esta es Betty, nuestra candidata para irse a estudiar a Alemania. Y entonces así se fue reuniendo el dinero, y en el 2009 logré irme para Alemania con una beca privada de amigos e instituciones de Cali. En ese momento Mariana Garcés, después fue ministra de Cultura, pero en ese momento era amiga también. Ella hace parte de ese grupo de personas. Y llegué, entonces comencé mi curso de alemán. Me fui sin saber una sola palabra de alemán. O sea, a la aventura de la vida. De la vida, total. Pero yo era tan feliz, es que no podía creer que me estuviera pasando. ¿Y sigues siendo esto. feliz, maestra? Sigo siendo feliz. Es un camino durísimo. Obviamente, te estoy contando así a rapidez y todo, pero a detalle se viven muchísimas cosas, ¿sí? Es una profesión llena de tantos matices, llena de esfuerzos por todos lados, como toda profesión, pero la concurrencia es muy fuerte. Tú como artista tienes que estar muy bien parado, ¿no? Inteligente emocionalmente para poder afrontar todos estos retos, porque se trata de cómo afrontas cada una de las críticas que están constantemente allí. Claro. Y se trata de todo el tiempo de estar pendiente de qué piensan los demás acerca de ti, de tu voz, de tu talento, de cómo cantas, de cómo lo haces. Entonces, allí hay un trabajo extra bastante grande por hacer, pero personalmente. Sí, para poder afrontar de verdad esta profesión. Y qué lindo este mensaje que nos deja maestra Betty, porque es un mensaje que tiene que llegarle a todas esas personas que hoy quizás quieran cantar, que están en el Pacífico y quieran dedicarse a la música y que ven que sí es posible. Maestra Betty, gracias por estar con nosotros
nosotros aquí en Pacífico es Más. Qué lindo ese mensaje y de verdad, siempre, gracias. Gracias a ti, hermosa. Gracias, Pacífico, Colombia, hermoso. Los amo. Vamos siempre para adelante con lo mejor de nuestro corazón por el mundo. Ay, qué lindo. Y eso es Pacífico, ese es el Pacífico, ese es corazón. Somos puro corazón y en 8 días les tendré un personaje más. Otro personaje maravilloso del Pacífico aquí en Pacífico es Más. Gracias por estar con nosotros.